la explicación que di relativa a la diferencia entre, bueno, por un lado estructura y superestructura y por otro lado la diferencia entre esa noción de dialéctica y la que estamos trabajando. El marxismo más vulgar, por decir, ha concebido este determinismo de un modo unidireccional, en el sentido de que solo la base determina a la estructura o a la superestructura, y no al revés, ¿no? El marxismo más moviente, por decir, siempre ha entendido de que hay una codeterminación, ¿no? Y es lo propio de la racionalidad dialéctica, en el sentido de que toda determinación no solamente determina, sino que también es determinada. Eso es fundamental, ¿no? Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, más adelante vamos a ver, esto inmediatamente no se va a ver tanto la especificidad del problema. Cuando la dialéctica se reduce a la codeterminación o a la interdeterminación de base y superestructura, se pierde la especificidad que se da al interior de la superestructura. Quienes conocen o han seguido mis cursos sobre la dialéctica en Marx, saben de que, digamos, aquello que podría corresponder a la estructura sería el ámbito de la dialéctica del ser, y aquello que corresponde al ámbito de la superestructura podría ser el ámbito de la dialéctica de la esencia y la dialéctica del concepto. O si no, digamos, la estructura de la base a la dialéctica o a la doctrina del ser, y la de la superestructura a la doctrina de la esencia y la del concepto. El problema cuando se reduce la dialéctica a la contradicción dialéctica, obviamente, entre base y superestructura. Cuando la dialéctica se reduce a eso, el problema es que se pierde la especificidad o la diferencia entre el ámbito de la doctrina de la esencia y el ámbito de la doctrina del concepto. Se los confunde como si fuesen lo mismo, por decir. Y ahí es que aparece, digamos, propio de la problemática relativa a la superestructura, lo mismo que los modelos ideales, a las ideologías o a las creencias o a las teorías o al arte, etcétera. O sea, digamos, ahí se da un rebotillo que no permite entender, digamos, la especificidad, digamos, por un lado de la ideología, por otro lado de los grandes metarrelatos. En este caso, digamos, se podría no de identificar, sino se podría entender a las dimensiones específicas de la subjetividad, digamos como las más coyunturales culturalmente hablando, al ámbito de la doctrina de la esencia. Pero las producciones subjetivas de la humanidad más complejas, más trascendentales al ámbito de la doctrina del concepto, que serían las que se mueven muchísimo más lento, inclusive, que las producciones habituales de el ámbito de la doctrina de la esencia. Las ideologías, por ejemplo, se mueven rápido, ¿no? Y digamos muchas creaciones culturales coyunturales también, ¿no?
no tienen la misma movilidad diodinámica que la de los grandes metarrelatos, digamos, los grandes mitos, las grandes utopías. La especificidad de lo que le pertenece a la doctrina del concepto es lo que más difícilmente se mueve, ¿no? Entonces, cuando se mezcla, por decir, a las ideologías con los grandes metarrelatos, ahí se da una, ¿cómo puedo decir? Se da una mezcla. Del mismo modo, la especificidad, por un lado, de las ideologías y por otro lado, de los grandes metarrelatos. O sea, una confusión tremenda, por decir, ¿no? Tal es así de que ahora, por ejemplo, con la sociología contemporánea, se puede entender a los grandes metarrelatos como no solamente creencias, sino como esta categoría de Castoriadis, no solo como discursos también, ¿no? Imaginarios, esa es la palabra, ¿no? Entonces, los imaginarios, que sí existen, pero ahí siempre me ha parecido un concepto, una categoría fake, por decir, muy facilona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se identifica o confunde a los imaginarios con los mitos, ya ahí se da un cortocircuito, por decir, como para poder entender los problemas, ¿no? Porque los grandes mitos y las grandes utopías suelen ser a veces mucho más consistentes y sólidos que los hechos físicos o duros de la base. Entonces, cuando la dialéctica no tiene esa claridad, puede darse ese nivel de confusión. Y por eso es que en parte el marxismo, que ha caído en esta dialéctica simplona de la base y la superestructura, no puede entender estas otras especificidades, ¿no? Las concibe o las confunde, digamos, como si una mera imaginación fuera lo mismo que una mera creencia o un gran metarrelato, ¿no? Como en este caso el de la modernidad, ¿no? Entonces, esa es la distinción y diferencia que quisiera que tengan bien en cuenta, ¿no? Al final de este texto vamos a ver cómo en Benjamín está presente eso. Él no lo especifica porque está moviéndose al interior de esta correlación, por decir, pero él es un poco más, ¿cómo puedo decir?, más abierto, ¿no? En cambio, los marxistas positivistas no solamente han cosificado, por decir, el ámbito de la base y el de la superestructura, sino que la determinación lo han unilateralizado, como si solo fuese capaz de movimiento la base y no así la superestructura, o el movimiento de la superestructura fuese un movimiento pasivo, digamos, que no determina también. Pero Marx, especialmente en el Capital, en la dialéctica de la codeterminación, él muestra del modo más claro posible cómo es que todo lo que determina no solamente
ha sido determinado, o todo tipo de determinación. No solamente ha sido determinada, sino que también determina. ¿No? Entonces, lo propio de la racionalidad dialéctica es esta especificidad. Esto quisiera que esté claro para entender la posibilidad de una nueva lectura de no solamente Benjamín, sino digamos de la especificidad del arte como obra en el mundo contemporáneo. A ver, quisiera alguna reacción al respecto, como para poder ver si es que se ha entendido esta pequeña explicación. A ver, compañeros, ¿quién se atreve? Bueno, entonces habría que... No es lo mismo con conocimiento que concepto. No, primero. Segundo, voy a poner un ejemplo. Si la base, si el movimiento de la base, o la transformación de la base, o el cambio de la base, automáticamente cambia a la superestructura, ¿no? Esto quería decir lo siguiente, de que una sociedad no capitalista o precapitalista, cuando es capitalista, automáticamente deja de ser, bueno, digamos en el tiempo, que sé yo, 40, 50, 100 años, deja de tener la superestructura que tenía antes. Voy a poner el ejemplo de las sociedades andinas o del mundo andino, ¿no? Entonces, en el momento en el cual se implantan relaciones capitalistas de producción, vamos a suponer mediados fines del siglo XIX, vamos a suponer que no existe capitalismo en sentido estricto durante toda la colonia. Pero desde que se fundan nuestras repúblicas, en América Latina en general, lo que se hace es implementar relaciones capitalistas, ¿no? Pero digamos explícitamente desde mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, hasta mediados del siglo XX, digamos por lo menos unos 100 años, todos nuestros pueblos, como se ha cambiado la base, entonces la superestructura también debiera ser capitalista, en el sentido de que la cultura nuestra debiera ser moderna, o sea, como pueblos debiéramos haber desaparecido, ¿no? Entonces, según el marxismo de manual, por decir, la cosa era así, ¿no? Pero Marx mismo ya sabía de que no solamente la base determina la superestructura, sino que también la superestructura determina la base, ¿no? Esto quiere decir de que siendo capitalista la base y no la superestructura influye también en el momento de la base. Ahora bien, ¿cuál especificidad de la superestructura? No, cuando ingresa el capitalismo, ingresa con su ideología, con su cosmovisión, ¿no? Por decir, la democracia es una ideología pertinente al capitalismo, liberal o neoliberal, ¿no? Entonces, inmediatamente todos nuestros pueblos y hasta nuestras burguesías no son demócratas o democráticas, ¿no? O digamos, asumen una política democrática, no diré rústica, sino acorde a sus propios intereses. Hasta en los Estados Unidos es así. Con las elecciones que uno está viendo ahora, sería ridículo decir de que esas elecciones son democráticas. Tendrán el título, pero no lo son, ¿no? Es una lucha entre los intereses de tales o cuales oligarquías. Todo el mundo está diciendo, aunque gane el pueblo mayoritariamente, eso no determina de que un candidato gane. Eso no es democracia.
¿no? Pero le llaman democracia. Pero después de tantos años debiera haber habido esa transformación y no la ha habido. ¿Por qué no la ha habido? ¿No? Entonces, por decir, el tipo de movimiento subjetivo que se da al interior de la superestructura, digamos, llamada ideología, no es el mismo tipo de movimiento que se da en el plano de los grandes mitos y utopías. Sigo con el ejemplo. Si es que fuese cierto lo que dice el marxismo de Manuel, el momento de la estructura determina la forma de ser de la superestructura. Los pueblos andino-amazónicos ya no serían andino-amazónicos, serían capitalistas en sentido estricto, o serían liberales, o democráticos, por decir, ¿no? El problema es, ¿por qué es que habiendo padecido durante todo este tiempo relaciones capitalistas, del modo más duro, más crudo, o sea, no, ¿cómo puedo decir? No hemos sido atravesados por los momentos benévolos, digamos, del capitalismo, como por decir la producción de las riquezas, no, sino por la extracción cruda, casi criminal de la riqueza nuestra y de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Hemos sido atravesados por ese tipo y de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Hemos sido atravesados por ese tipo de estas relaciones destructoras de la subjetividad nuestra. El problema es, ¿por qué a pesar de todo eso, nuestros pueblos no han olvidado o perdido del todo el tipo de cultura que tenían y tienen aún? No han perdido el horizonte de sentido. Históricamente, la cosmovisión que culturalmente han producido hasta el día de hoy, yo no voy a decir sigue intacto, yo voy a decir, sigue vivito, sigue coleando, ¿no? Entonces, es o tiene el mismo tipo de movimiento, el gran mito, por ejemplo, el de la Pachamama, es un mito. Tiene el mismo movimiento que el de las ideologías. El capitalismo llegó acá o llegó a nuestras tierras con ideología liberal, ¿no? Y después fue cambiando. Bueno, ahora bueno, fue, digamos, neoliberal y ahora supuestamente está volviéndose post-neoliberal. Y algunos dicen progresistas, etcétera. Entonces, lo que quiero que se capte es que con la dialéctica de la base y la superestructura no se capta ni se entiende de mejor modo la dialéctica que posteriormente Marx va a desarrollar en el Capital. Cuando decimos de que lo que tiene que ver con la especificidad de la dialéctica, que es lo que en última instancia determina o no el sentido de lo que se va a asumir como proceso, lo determina el contenido presupuesto o contenido en la doctrina del concepto, que en este caso son los grandes mitos y o modelos ideales, ¿no? Todo esto para entender algo. Vuelvo a insistir, ¿no? Este texto yo lo he leído hace tiempo. Y ahora vamos a ver con esta reflexión cómo es que Benjamin toca o no el problema, pero yo creo que va en ese sentido, ¿no? En la pequeña lectura que hice hace poquito. Antes de la modernidad, el arte en general estaba ubicado en el ámbito de la doctrina del concepto.
Durante el capitalismo, y esto tiene que ver con la reproductibilidad técnica, el arte degenera o desciende primero al ámbito de la doctrina de la ciencia y ahora al ámbito de la base. El hecho de que el arte ahora se reproduzca como mercancía está, ¿cómo se llama?, ubicado directamente en el plano de la base. No sé si se dan cuenta, compañeros. Cuando hablamos de que la mercancía, desde no solamente Coca-Cola, sino ¿cómo se llama?, la hamburguesa, ¿no? La mercancía, para poder ser consumida o vendida, digamos, de modo exitoso, tiene que ser producida de modo estético, ¿no? Y la producción o reproducción estética de la mercancía es algo consustancial con el modo de ser de la base o la estructura. Ahora se entiende. Tal es así que pensar de que el arte hoy en el mundo contemporáneo tiene que ver con la superestructura ya sería más o menos una ingenuidad, ¿no? O si no, habría que ver en qué medida el arte, en el sentido óptimo de la palabra, o el artista, digamos, identificado con su obra de arte en el óptimo sentido de la palabra, no solamente ha sido subsumido por la base, sino que sigue siéndolo y sería esa una lucha permanente en la cual lo que se jugaría de por medio sería el hecho de que la estructura o la base, perdón, el movimiento de la base determina el movimiento de la superestructura, no quiere decir de que la eliminación de la una implica la eliminación de la otra. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es de que el tipo de movimiento de la una, como en este caso la base, determina el tipo de movimiento de la superestructura, pero también al revés, ¿no? Pero no en el mismo sentido, no con la misma intensidad, no con el mismo tipo de movimiento. Primero. Segundo, estamos viendo de que la dialéctica de la base y la superestructura no permite entender fenómenos que se entienden de mejor modo con la dialéctica de Marx, que nosotros ahora decimos viene en la teoría del fetichismo, ¿no?, en la cual la determinación más fuerte está, digamos, influenciada por aquello que le da sentido al movimiento de lo real en general, ¿no? Aquello que le da sentido son los grandes modelos ideales, ¿no? Y ellos pueden ser, digamos, lo más, no diré estáticos posibles, sino perennes, o sino estables, o sino lo menos movientes, o con una capacidad de movilidad más lenta, por decir. No. Pongo otro ejemplo. Desde el siglo IV de esta era en adelante, Europa se concibe a sí mismo como cristiana. Evidentemente es un movimiento cultural que se da de modo lento hasta el día de hoy, ¿no? Asume como horizonte de sentido
ese gran metarrelato, el cristiano, desde el origen de la creación, porque da sentido, da horizonte de sentido. El tipo de cristianismo se va modificando, eso es cierto, no es el mismo. Cambia, digamos, la doctrina, ¿no? Y tampoco cambian de la noche a la mañana, ¿no? Son cambios que se dan en 50, 100 años, 200 años. Pero el gran metarrelato como tal funciona. Y funciona de tal modo que inclusive se puede poner al servicio del capital. No, pero en la medida en que sucede eso, digamos, se va desontologizando. Se va desontologizando, quiere decir lo siguiente. Va perdiendo poco a poco su gran capacidad, no solamente de ser dador de sentido o de ser creador de horizonte de producción, sino que también va dejando poco a poco de ser creíble en la medida en que lo era al principio. El hecho no es que desaparece, sino que se seculariza. Se seculariza quiere decir acá, se transforma. Digamos, de ser un gran metarrelato, se convierte en parte estructural de la base, ¿no? Que es como llegaríamos al problema del fetichismo en Marx. En apariencia, en la modernidad, ya no hay, digamos, el gran metarrelato. O el gran metarrelato ya no tiene el grado de efectividad que antes tenía, porque ahora todo es base, por decir, ¿no? O todo es estructura, ¿no? Entonces, ya no hay más gran metarrelato, ¿no? Sí existen, digamos, de modo formal, mitos, utopías, así como hay mercancías en el mercado, pero digamos sin ningún tipo de efectividad, por decir. Pero el problema es que el gran metarrelato ha descendido de tal modo a la base o a la estructura que ahora el gran metarrelato es la estructura. A ver, no sé si se entiende de otro modo, ¿no? Es un poco lo que pasa con, digamos, a los conocimientos de la modernidad. Lo que produce la modernidad como conocimiento dice que son verdaderos en cuanto conocimiento comprobado científicamente hablando, ¿no? Que remite directamente a juicios de hecho. En cambio, los conocimientos que no son remitidos o comprobados empíricamente, como lo son los conocimientos, dejan de ser o dejan de tener ese tipo de credibilidad o dejan de tener ese grado de estatus de conocimiento, ¿no? Entonces, la obra de Marx, en este caso desarrollada por Hinkelhammer, querría decir de que también este tipo de conocimientos que produce la ciencia moderna, o inclusive los hechos empíricos, ¿no? Están impregnados también, no solamente de conocimiento moderno, sino de metarrelatos modernos, que tienen el mismo estatus que los grandes mitos y utopías. A ver, compañeros, ¿se entiende? A ver, hay una cosa que insiste mucho Hinkelhammer y en las dos entrevistas últimas que le hice, él vuelve a insistir en ello, ¿no? Si algo no permite entender la dialéctica de la base y la superestructura, es que en la realidad nada aparece separado. Son los conceptos de base y de superestructura
son conceptos analíticos, ¿no? Que crea la razón o la mente para entender algo, digamos como especificidad, ¿no? Entonces, el hecho de que hablemos de base y de superestructura no quiere decir que en la realidad esté dividida en base y superestructura. Entonces, por eso al final él termina diciendo, yo creo que Marx abandona estos conceptos, ¿no? Porque no permite entender bien lo que él quiere decir, en este caso Marx. Y por eso su método se puede hallar en la teoría del fetichismo, ¿no? Entonces dice, en la realidad todo aparece junto. El trabajador cuando va a la fábrica no va solamente como base, por decir, o sea, ahora yo soy, o sea, ningún trabajador cuando sale de su casa dice, ahora yo soy fuerza de trabajo nomás y voy a ir al trabajo, voy a ingresar solamente como fuerza de trabajo nomás. Y después de que termina su jornada laboral de 8 horas, dice, ahora voy a dejar de ser fuerza de trabajo, entonces ahora voy a asumirme como ser humano o como papá o como creyente o como deportista o como lo que sea. En la realidad nunca se da así. El trabajador cuando va a trabajar, él va con toda la totalidad de su ser, con aspiraciones, ambiciones, deseos, ilusiones, va con su modelo ideal, con sus frustraciones, con sus alegrías, va con todo. O sea, es una unidad, no está separado, ¿no? La modernidad quiere separar eso, ¿no? Para que nos quedemos solamente con una determinación. En este caso, digamos, el ligado a la base, de que, por decir, la realidad es solamente aquello que tocamos, o vemos, o palpamos, o sentimos. Más allá de eso no hay. Hay, existe, ¿no? Y quiere que un ser humano se conciba solamente como, digamos, mero cuerpo, yo y mi cuerpo, como mera corporalidad. Y no, no es así. O sea, es eso y mucho más que eso, ¿no? Entonces, dice Marx, en la mercancía, como mercancía, dice, está contenido el sistema mundo. O sea, no solamente el capitalismo. O sea, y nosotros lo que vemos es una mercancía, digamos un coche. No vemos el coche nomás, ¿no? O digamos una pelota de fútbol, ¿no? Que nosotros vemos solamente la mercancía, o sea, vemos el ente. En el ente está contenido el ser, ¿no? No está separado, ya está contenido ahí. Entonces, ¿cómo nos las arreglamos para que en el mero aparecer del ente veamos no solo al ente, sino a la realidad contenida y presupuesta en el sentido de que sin ese horizonte de sentido sería imposible ese ente, ¿no? Entonces, desde que nosotros nacemos, por decir, se nos entrena en un tipo de relación óntica con la realidad, de tal modo que parece que, por decir, digamos, vamos a suponer de que en mi casa no hay un solo cuadro artístico, no hay ninguna estatua, no hay música, no hay nada que represente arte, ¿no? Entonces, nos entrena en la relación con las realidad en el sentido de que yo creo, yo pienso, ¿no? Siento de que yo estoy completamente al margen de lo que sea artístico. Entonces, si quiero algo que sea artístico, entonces, si quiero algo relativo al arte, pues tengo que ir,
digamos, al teatro o al cine o a las salas de exposición para que esté en medio del arte. O sea, el arte está separado, ¿no? Y en esa medida habrían dimensiones de la realidad que tienen poco o nada que ver con el arte, ¿no? Y que el arte en última instancia está afuera, no está dentro, ¿no? Entonces habría que salir en busca de eso, ya que no hay dentro nada de eso. Entonces, la dialéctica del fetichismo en Marx serviría para que recuperemos el tipo de relación que hay, que existe, en la realidad en la cual en cada parte está contenido el todo. No de modo inmediato, obviamente, no, pero está contenido el todo. Y depende de nosotros el modo como es que recuperamos ese tipo de relación, ¿no? De tal modo de que no solamente podamos ver que hay arte en la sala de arte, ¿no? O en una obra de arte, sino en muchas otras dimensiones de la realidad, gracias a las cuales es posible o no esa obra de arte. Gracias a las cuales esa obra de arte tiene o no ahora. Y aquí el problema es, en última instancia, ¿por qué es que se está perdiendo eso? Ahora, con este otro ejemplo, o sea, si se dan cuenta es un problema metodológico, compañeros. Acaba de pasar el 1 y el 2 de noviembre, Día de los Muertos, aquí en Bolivia es Todos Santos, y en muchos países, acá en América Latina se lo celebran, ¿no? México, Guatemala, toda el área andina, etcétera, ¿no? Entonces, por el fenómeno de la pandemia, muchos, ¿cómo se llama? Cementerios han sido cerrados. Aquí lo que los han cerrado han permitido el ingreso solamente del doliente, por decir, y hasta que por doliente, por decir, una o dos personas, por decir que sí. Bueno, pero la gente necesita celebrar. No es una mera creencia, es algo así como un juicio de hecho. Si no, ¿cómo me muero? En el sentido de que si no celebro a mis muertos, si no les doy la bienvenida, si no les doy de comer, ¿no? Pues algo malo va a pasar. Es una certidumbre y por eso se han preparado. Bueno, entonces empezaron a poner todas sus mesas para sus difuntos en la calle, ¿no? Y bueno, van los periodistas a registrar todo ello. A ver, pónganse ustedes a revisar, por decir, qué artistas estaban en la calle ahí junto a los cementerios, celebrando a sus muertos. Yo no vi ningún artista, no, ni cantantes, ni pintores, ni nada. Era gente de pueblo. Bueno, que habían preparado sus masas, aquí les dicen antahuaguas, son panes en los cuales están configurados muchas imágenes que tienen que ver con los muertos, porque no es un solo muerto que uno tiene, ¿no? Papá, la mamá, las abuelas, tíos, hijos, etcétera, ¿no? Y con figuras humanas, de animales, escaleras para que el muerto baje, suba, etcétera. Uno ve esos panes, son literales obras de arte, así qué lindos. Y encima de ello, bueno, preparándoles la comida que les gusta, los tragos, con música. ¿Y quiénes eran los músicos que interpretaban la música? Gente del pueblo, ¿no? Que va y canta y toca ¿cómo se llama? Porque a la gente que va y reza,
les dan panes, galletas, empanadas, fruta, que les dan de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, bueno, esas mesas eran, el papel picado, por ejemplo, que hacen en México, son literales obras de arte, ¿no? Evidentemente el Oriente no lo hace, ¿no? Pero igual es alusivo al momento, o sea, son literales obras de arte. Entonces, todas esas mesas que han puesto en las calles, ¿los han puesto para el espectáculo? No, los han puesto para que llegue el muerto. O sea, el objetivo no era hacer arte, es el hacer arte, ahí es un resultado, es una consecuencia. O sea, todas esas personas, y son de la vida cotidiana, ¿no? Son gente común que, digamos, la modernidad le dice, no eres artista, pero a la mera hora lo que hacen son literales obras de arte. O sea, tienen el arte dentro de sí, pero desde la teoría del arte, digamos, ¿cómo se llama? No son artistas, pues, pero hacen obras de arte. Esas masitas, así que no solamente son deliciosas, ¿no? Sino que, ¿cómo se llama? Son bellísimas, pues estaban hermosísimas, ¿no? Y lo mejor de todo, no estoy diciendo lo peor de todo, lo mejor de todo, ¿cómo puedo decirlo? A ver, esto tiene que ver con el áurea, ¿no? Hace mucho tiempo yo le preguntaba a un sabio de nuestros pueblos, ¿no? Y él le decía, ¿para qué se hace en Todos Santos? Bueno, se le prepara al muerto la comida, las masas. Bueno, en el caso le ponemos, a mi padre, por ejemplo, le ponemos la bebida alcohólica que le gustaba, ¿no? Aquí en Bolivia, digamos, Singani, vino. Alguna gente le pone chicha, ¿no? Aquello que le gustaba, se le pone. Frutas, la comida. Entonces yo le decía, al final está igualito. En algunos casos dicen, no, alguna gente le pone chicha, ¿no? Aquello que le gustaba, se le pone. Frutas, la comida. Entonces yo le decía, al final está igualito. En algunos casos dicen, no, que la bebida alcohólica, por ejemplo, se reduce. Le vuelves a poner, se reduce. Y sí, es cierto, en algunos casos, ¿no? Pero la comida, digamos, la fruta, todo eso, está igual, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué? Eso es meramente simbólico, le decía yo. O sea, no, me decía. Lo que pasa es que los espíritus, en este caso no solamente los muertos, sino los espíritus, se alimentan de los aromas, de los olores. Y una vez esto yo se lo comenté a un señor en México que ya era un médico jubilado, ¿no? Digamos, moderno, pues, con conciencia moderna, ¿no? Le dije, esta es la explicación que me dieron, que se alimentan de los aromas. Y él me decía, sí es cierto, pues me decía, cuando nosotros éramos chavos, dice, yo y mis hermanos íbamos a las casas a rezar así, ¿no? Y bueno, nos daban una cosa de comer, que sé yo, pero pues, nosotros siempre niños hambrientos, ¿no? Hambrientos. Dice, esperábamos el momento en el cual recogieran las mesas. Bueno, dice, terminaban de, ya recogían las mesas, y ya entonces podíamos comer todo lo que había en la mesa, dice, ¿no? Y comíamos las cañas, dice, me acuerdo bien de las cañas, y la fruta. Dice, no sabían a nada, no tenían olor, no tenían aroma. Comíamos la comida, no sabía. Cuando, bueno, en este momento de la clase
traten de ponerse o ubicarse, digamos, con la razón en el momento constitutivo, más que en el momento productivo, reproductivo, por decir, ¿no? Digamos, para que haya obra de arte, ¿qué es aquello que tiene que haber? O sea, lo primero que tiene que haber es vida, ¿no? Y en este caso, digamos, humanidad. Sí, ahí, en ese momento, ¿no? Que es desde donde va a surgir no solamente lo que se llame una obra de arte, sino en este caso, obra de arte con o sin aura, ¿no? Ahí. A ver, otro comentario más para saber si es que no pensé que esta parte iba a ser la más complicada, pero quisiera que esté medianamente claro para seguir avanzando. A ver, voy a volver al ejemplo de las obras de arte en el populares, por decir, entre el 1 y el 2 de noviembre, ¿no? Esas mesas, pero que yo estaba con la boca abierta, ¿no? Porque eran, por decir, digamos, no solamente los panes, aquí les dicen tandaguaguas, que figuras de llamas, de ovejas, ¿no? O si no, digamos, de mujeres, de hombres, o que dependiendo del el muerto, ¿no? Eran obras de arte, sino que también la mesa misma, así como había sido puesto, era también una obra de arte. O sea, ¿qué señora o señor o familia, digamos, están ido a una escuela de arte para hacer esas obras de arte? Yo no creo que ninguno, no creo que haya una escuela, un taller, ¿no? Como dicen ahora, clínica para hacer mesas para los muertos en Todos Santos. No creo que haya eso, ¿no? O sea, me estoy haciendo la burla, pues. Pero pues eran, ¿cómo se llama? Obras de arte, ¿no? Ahora, ¿para qué? Nadie ha dicho, no creo que nadie ha dicho, no, que nuestras mesas sean obras de arte. No creo que nadie haya dicho eso. Pero eran obras de arte. Bueno, ¿para qué? Para que el muerto reviva. O por lo menos para que, digamos, una vez al año visite o visita, ¿no? Y esté con uno. Toda la gente ahí le canta, todo eso. Hace todo eso, bueno, para quien no entiende nada de eso, pues actúa de tonto, por decir, se pone a cantarse chistes, todo lo que le gustaba pues al difunto, ¿no? O sea, en última instancia, ¿para qué? Eh, para que por lo menos ese día, o esas 24 horas o 48, dependiendo, esté con nosotros. O sea, y nosotros estamos vivos, ojo. O sea, para que esté conviviendo, ¿no? Dicho de otro modo, ¿en qué medida la obra de arte sirve o no para la producción y reproducción de la vida? Y la reproducción o la reproductibilidad del arte sirve o es una mediación para la reproducción de la vida. Esa sería la pregunta, compañeros. Entonces, el sentido gracias al cual la obra de arte tendría como obra de arte. Ahora estamos viendo que no solamente es fundamental la base, sino también en este caso, digamos, la superestructura, pero ya está mal dicho. Es tan importante como la producción de la vida, el objeto de sentido gracias al cual tiene sentido la reproducción de la vida, que serían, digamos, los grandes modelos ideales, los grandes mitos, ¿no? Que en la tematización relativa a la estructura y la base, digo, a la superestructura y la base, no aparece. ¿Sí se entiende? Pero aún así, dentro de esa limitación, se va a mover Benjamin, ¿no? Entonces nosotros, como estamos un pasito más allá, gracias a la tematización de la teoría del fetichismo, podemos captar estas otras especificidades. ¿Está bien, compañeros?
Sí, claro que sí, profesor. Bueno, entonces ahora vamos a descender en el nivel de la reflexión. Entonces iríamos al parágrafo 1, a la lectura del parágrafo 1. Y aquí entonces iríamos al parágrafo 1, a la lectura del parágrafo 1. Y aquí hace un pequeño resumen, una pequeña cronología de cómo aparece en el mundo moderno el problema de la reproductibilidad de la obra de arte. En una situación normal, que diríamos, bueno, no lo saltaremos eso porque básicamente todo el mundo se lo sabe, pero yo me voy a dar la molestia de leerlo para en alguno que otro puntito detenerme. ¿Está bien? ¿Les parece, compañeros? Porque está sencillito el parágrafo 1. Sí, maestro. Está bien. Por favor. En la página 196. Dice, la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. General, todo lo humano, ¿no? Es susceptible de ser reproducido. Ahora, en la dialéctica que maneja Marx en el Capital, el problema de la producción siempre es reproducción, ¿no? Pero ustedes tratan de leer así digamos, ¿no? Entre paréntesis o puntos suspensivos. Lo que cada que habla Benjamin de reproducción, ¿no? Ustedes por detrás piensen en que Marx, cuando habla de producción de la vida. Y cuando habla de reproducción, está hablando de la reproducción de una forma de vida. Siempre, ¿no? Entonces, en última instancia, todo lo que hacemos es para reproducir una forma de vida, ¿no? Y en última instancia, cuando lo que producimos es en sentido estricto, en el eminente sentido de la palabra humano, ¿no? Lo que producimos es para la vida. Y porque es para la vida, es reproductor. No estoy diciendo reproducible, estoy diciendo reproductor. Cuando lo que uno hace reproduce a la vida, esa es la praxis humana por excelencia, ¿no? Entonces, ustedes detrás es una técnica que yo he desarrollado. Entonces, desde ahí yo voy preguntando a la obra, en este caso al texto, en qué medida apunta o no en ese sentido el, el autor o el pensador, en este caso, Benjamin, ¿no? Ya saben ustedes por estos problemas de ¿cómo se llama? Machismo. Cada que aparece la palabra hombre, yo lo sustituyo por ser humano, ¿no? En esta época, hombre quería decir ser humano, pero ahora hombre quiere decir varón, pues, ¿no? Entonces aquí era general, por decir. Entonces no se sorprendan, digamos, cuando hago este tipo de pasajes, no es por distorsionar. Lo que los seres humanos habían hecho podía ser imitado por los seres humanos. Ahora, imitación no es sinónimo de reproducción, ¿no? El imitador, por más fiel que quiera ser su imitación, en última instancia está reproduciendo algo. Siempre hay el toque del intérprete, por decir. En ese sentido, no hay copia o calco o imitación 100%, digamos, plena. Los alumnos han realizado copias como ejercicio artístico.
los maestros las usan para difundir las obras y finalmente copian también terceros ansiosos de ganancias. Esto es cuando algunos seres humanos desarrollan de mejor modo lo que cualquier ser humano tiene como posibilidad, capacidad o potencia, ¿no? Si un ser humano ha hecho X cosas y el resto de la humanidad no, es porque esa posibilidad estaba contenida en la humanidad. Pero el genio de ese ser humano es haberse él atrevido a desarrollar esa posibilidad, por decir. Frente a todo ello, la reproducción técnica de la obra de arte. Ahora, una cosa es la reproducción de la obra de arte y otra cosa es la reproducción técnica. Entonces, yo estoy, ¿cómo les puedo decir? Tratando de tomarme muy en serio el aparecer de los conceptos que poco a poco va introduciendo Benjamín en su obra. No creo que estoy partiendo del presupuesto de que los ha introducido con mucha conciencia y no, digamos, De modo azaroso, ¿no? Entonces aquí está introduciendo una cosa es la reproducción, otra cosa es la reproducción técnica de la obra de arte. Es algo nuevo que se impone en la historia intermitentemente, a empellones muy distantes unos de otros. Y aquí, bueno, desde acá, ¿no? Ustedes van a ver que de aquí en adelante la visión que de la historia del arte tiene es bien eurocéntrica, ¿no? Los griegos, latinos, modernos, etc. Pero, por ejemplo, no hay, supongo que en ese entonces no había literatura al respecto, el modo como este problema había sido desarrollado entre los hindúes, los, ¿cómo se llama? Chinos, los andino-amazónicos y los, ¿cómo se llama? Africanos. Sé que en África, por ejemplo, yo no sé si se han enterado de que hay un lío entre muchas naciones africanas con Europa que se han llevado máscaras rituales a los museos europeos y que muchas de esas máscaras rituales tienen poderes, pues, digamos, como que han desarrollado una cultura en la cual, por decir, la identidad o la subjetividad identitaria, algunos pueblos la han concentrado en cierto tipo de máscaras, ¿no? Y que están en Europa. Entonces es una forma así que la identidad la han robado junto con las máscaras. Entonces están reclamando las máscaras que tienen ese tipo de poder o de intensidad, digamos, subjetiva ahí puesta, para también ellos recuperar su identidad o subjetividad. Esto es que, pues, es un poco también lo que pasa con el famoso penacho de Moctezuma, pero no es solamente eso, es un montón de cosas. Aquí, digamos, son con los tejidos. En los tejidos está, los tejidos eran los libros, pero no eran libros en el sentido en el cual solo se imprime hoy, eran libros sagrados, así. Cada textil, así sería, ¿no? Que sería cada texto, cada textil. No solamente era una obra artística, sino era un libro que contenía grandes metarrelatos, ¿no? Y que muchos de ellos están ahí, no solamente en museos, sino en colecciones privadas, pues. O sea, cuando nos han robado nuestras obras de arte, así entre comillas, nos han robado en parte nuestra subjetividad también. Y está ahí. Entonces también parte de la recuperación de nuestra subjetividad tiene que ver con la recuperación de eso. Pero ustedes van a ver, bueno, y este es ya un Benjamín más allá de Benjamín, lo que les voy a decir. Eso nosotros hoy, ahora podemos reproducirlo. O sea, pero para hacer eso, nosotros no necesitamos ir a ninguna academia de arte
contemporáneo, especialmente si son de tradición europea occidental, ¿no? Hay que recuperar, digamos, nuestro propio horizonte de no solamente saber y comprensión, sino de producciones de producción, digamos, de nuestras obras de arte. Y aquí, evidentemente, no hay nada de eso, ¿no? Sigo. Los griegos solo conocían dos procedimientos de reproducción técnica: fundir y acuñar. Por el molde, bueno, se puede eso, ¿no? Por los moldes. Bronces, terracotas y monedas eran las únicas obras, estoy en la página ahora 197, artísticas que pudieron reproducir en masa. Por el tipo de producción y reproducción técnica, ¿no? Todas las restantes eran irrepetibles y no se prestaban a ninguna reproducción técnica. Cierto. La xilografía hizo que por primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo, mucho tiempo antes de que por medio de la imprenta se hiciese lo mismo con la escritura. Y otra vez, ¿no? Es siempre el incremento de la población mundial. O sea, la demanda hace que se requiera cada vez más y más y más. Son conocidas las modificaciones enormes que en la literatura provocó la imprenta. Esto es la reproductibilidad técnica de la escritura. Los que conocen los famosos incunables, ¿no? Esos libros son literales obras artísticas, son obras de arte. No solo qué significa eso, sino que también ¿cómo se llama? Las acuarelas, los dibujos que acompañaban a esos escritos. Pero no era solo eso, o sea, por decir, digamos, no eran solo dibujitos bonitos, por decir, que ilustraban lo que estaba escrito, sino que en muchos de esos dibujos estaban escondidos símbolos, estaban escondidos misterios, secretos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahora hay cualquier cantidad de películas al respecto, ¿no? Que en un dibujo puesto de tal forma, pintado con cierto tipo de tinta, escondían, digamos, secretos o frases místico-misteriosas que conducían a otro tipo de conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, no eran un libro, ¿no? O nosotros ahora agarramos un libro, es un libro, ¿no? Puede ser bonito la tapa, por decir, pero ahí, digamos, cumplían inclusive otro tipo de función, ¿no? Por eso siguen siendo misteriosos el tipo de conocimiento, de saber que está contenido ahí, ¿no? Y era gente que, el otro día vi una película protagonizada por, ¿cómo se llama? Forrest Gump. ¿Se acuerdan de la película Forrest Gump, no? El artista ese, la protagonizaba. ¿Perdón? Tom Hanks. Él. Y él es un especialista en cierto tipo de, ¿cómo se llama? En la película esta, ¿no? Es un especialista, cierto tipo de símbolos que manejaban en el medioevo, que escribían libros, qué sé yo. Y ahí el problema era que el fin del mundo, que tenía que ser unos sacrificios, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que me llamaba la atención ahí es algo que cada vez empieza a ser más
evidente. Es una novela de Dan Brown, este escritor que hasta hace poco estuvo muy, muy de moda por este tipo de escritos, ¿no? Los cuales se ve pues que los grandes pintores a su vez son grandes hombres de ciencia, pero a su vez son místicos, pero a su vez son teólogos, y así sucesivamente. O sea, otra vez, ¿no? No estaba separada. Las dimensiones, digamos, de las de la no están separadas porque en general vienen así. Y entonces hay que tomarlas como tal. Entonces, la reproducción técnica se enfrentaba a este problema. Si es un libro, digamos, como el de ahora, estoy poniendo un ejemplo burdo, digamos, es fácil, pues, hasta por fotocopia se lo puede reproducir técnicamente. Pero si contiene todos estos entretejes, por decir, ya está difícil, ¿no? Como el grabado en agua, por ejemplo, ¿no? Que solamente se ve a trasluz, o si no, este tipo de escritura con cierto tipo de tinta que solamente se puede ver si es que por debajo se pone calor, fuego, ¿no? O la llama de una vela. Eso, bueno, ya no se puede reproducir, por decirlo. Entonces, por eso poco a poco todo tiene que ir simplificándose. Sigo. Son conocidas las modificaciones enormes que en la literatura provocó la imprenta. Esto es, la reproductibilidad técnica de la escritura. En parte, ahí empezó, digamos, el problema de la reproductibilidad, como la conocemos ahora. Ahí empezó la técnica, digamos, para reproducir todo. Yo no conozco a alguien que haya tematizado esto en el sentido de que sea capaz de mostrar cómo la imprenta, como una forma de reproductibilidad, ha influido todo otro tipo de reproductibilidad. Tal vez sea un tema a ser trabajado en el futuro. Pero a pesar de su importancia, no representa más que un caso especial del fenómeno que aquí consideramos escala de la historia universal. Ahora bien, todo otro tipo de reproductibilidad. Tal vez sea un tema a ser trabajado en el futuro. Pero a pesar de su importancia, no representa más que un caso especial del fenómeno que aquí consideramos escala de la historia universal. Ahora bien, corrección, mi estimado Walter, es historia del arte griego, latino, europeo, occidental. Y él está haciendo inmediatamente historia universal. ¿No ve? ¿Sí se dan cuenta, compañeros? ¿Aló? Sí, creo que uno de los errores de Walter Benjamin es su occidentalismo y como usted ha dicho, la tradición que tenía en su casa de estar acogido por toda esa cultura del arte occidental. Y Sí, yo lo que estoy viendo es de que la palabra reproducción se toma a la ligera y se da por sentado, no solamente en escritos como sino en toda la filosofía general, y pues sí habría que revisar bien por qué es diferente una producción que una reproducción. Y está claro. bien. Ahora, lo que yo quiero que capten es lo siguiente. Hay que ubicarse bien en la época en la cual está escribiendo Benjamin, ¿no? Y ser eurocéntrico es sentido común. Y en parte, Benjamin está al interior de ese sentido común. Y todo el mundo lo entiende. Pero como nosotros supuestamente estamos haciendo una lectura decolonial, nosotros no podemos caer en este universalismo eurocéntrico. ¿Sí se entiende? Entonces, llamo la atención no para decir, ven, cuán eurocéntrico es Benjamin, no, sino que
cuando no nos damos cuenta del problema, nosotros somos los eurocéntricos. ¿Sí se entiende lo que quiero decir, compañeros? Sí, maestro. ¿No? O sea, el problema ahorita no es decir, qué eurocéntrico había sido Benjamin, no. Si nosotros leemos... Ahora, otra vez, siempre pónganlo en el ámbito del fundamento, ¿no? En última instancia, ¿para qué? ¿No? El detalle que me olvidaba decirles en los tejidos, en los textiles andino-amazónicos es el siguiente. Quienes escribían los grandes metadatos eran las mujeres, no eran los hombres. ¿No? Y en parte esa memoria queda hasta el día de hoy. No estoy diciendo que los hombres no hacían textiles. Estaba diciendo que los sagrados, los meros, los escribían las mujeres. Y ahora, bueno, esos textiles son así literales obras de arte, pero el objetivo no era que sean obras de arte. Lo que quiero decir es que cuando se hace algo para la vida, en el eminente sentido de la palabra, se hace con arte. Eso es lo que quiero decir. Es un poco lo que pasa con una vez aquí el 95 vino aquí a la casa a Dulce a comer, que lo invitamos. Y mi mamá cocinó todos esos así, platos típicos de aquí de Bolivia, ¿no? Miró el plato y dijo, wow, esta es una obra de arte. O sea, cuando uno come la comida que es alimento para la vida, es también obra de arte, ¿no? Y tiene un colorido, es impresionante, ¿no? Y acaso dicen las mamás, ahora tengo que agregarle el tomate porque el tomate es rojo, porque el rojo combina con el verde, que no, están pensando en, ¿cómo se llama? En que sirva para la vida, ¿no? Pero junto con ello, o sea, la vida es bella, pues, o sea, es el amanecer, es el atardecer, o sea, quiero que se remonten a ese momento constitutivo, ¿no? Que es gracias al cual vamos a tener acceso a la comprensión de lo que sea el aura. ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, creo que ahora sí más o menos me están captando. ¿Aló? Sí, maestro. Se entiende. Sigo. En el curso de la Edad Media se añaden a la xilografía el grabado en cobre y el aguafuerte, así como la litografía a comienzos del siglo XIX. Bueno, gracias a la reciente bibliografía que hay acerca del grado de influencia en el desarrollo de la Edad Media en Europa, de los chinos, los musulmanes y los hindúes, habría que ver en qué medida este desarrollo, por decir, de la xilografía, el grabado en cobre y el aguafuerte, etcétera, está influenciado o no por ello, ¿no? Y digamos, el sentido con el cual eso ha sido no solamente asumido y producido. Eso, bueno, será para el futuro, ¿no? Continúo. Con la litografía, la técnica de reproducción alcanza un grado radicalmente nuevo. El procedimiento mucho más preciso que distingue la transposición del dibujo sobre una piedra de su incisión en taco de madera o de su grabado lago fuerte en una plancha de cobre dio por primera vez al arte gráfico no solo la posibilidad de poner masivamente sus productos en el mercado, sino además la de ponerlos en figuraciones cada día nuevas. Y ya está hablando comienzos del siglo XIX o fines del siglo XIX. La litografía capacitó al dibujo para acompañar, ilustrándola, la vida diaria. Digamos, tiene que ver en parte con el descenso. Antes el arte, en el caso del medioevo o la Edad Media, miraba para arriba.
la reproductibilidad también tiene que ver cómo es que el arte empieza a descender ¿cómo se llama? La mirada del arte de los cielos, por decir, hacia la tierra, en la medida de su mundanización, ¿no? O paganización. También, digamos, implica influencias relativas al modo de la reproducción. Comenzó entonces a ir al paso con la imprenta, pero en estos comienzos fue aventajado por la fotografía, pocos decenios después de que se inventara la impresión litográfica. Aquí hace, un poquito más adelante, una distinción entre lo que capta el ojo y lo que capta la mano, que está muy interesante. En el proceso de la reproducción plástica, la mano se descarga por primera vez, aquí está, ¿ve? De las incumbencias artísticas más importantes que en adelante van a concernir únicamente al ojo que mira por el objetivo. Digamos, donde asienta en última instancia, digamos, la posibilidad de la captación o de la reproducción de la obra de arte. El ojo es más rápido captando que la mano dibujando. Por eso se ha acelerado tantísimo el proceso de la reproducción plástica, hasta el punto de que ya puede ir al mismo paso que la palabra hablada. Ya está haciendo el pasaje de la fotografía al cine. Al rodar en el estudio, el operador de cine fija las imágenes con la misma velocidad con que el actor habla. A nosotros eso ya no nos parece nada relevante, ¿no? Pero quienes han vivido ese pasaje es revolucionario. Quisiera que sean capaces de ubicarse ahí en ese momento. Es que había gente, se ve todavía en una que otra película, ¿no? que trata de ilustrar el nacimiento del cine. A veces como, ¿cómo puedo decir? Como parte del paisaje, por decir, ¿no? Gente que, por decir, digamos, grandes políticos o empresarios o lo que sea, ¿no? Cada que pueden se dan una escapada al cine, ¿no? Y porque quieren entender, quieren captar el sentido de eso, de esa novedad a la cual ellos están asistiendo, ¿no? Y es pues impresionante. O sea, yo empecé a ver el cine desde que era mudo y después blanco y negro, y ni siquiera en un cine, sino así en la calle, ponían unas sábanas y la proyectaban, ¿no? Entonces por eso más o menos, digamos, puedo ponerme en esa situación. Y después de eso, pues recién la pantalla de cine, ¿no? Si en la litografía se encontraba virtualmente latente el periódico ilustrado, en la fotografía lo estaba el cine sonoro. Y cuando está hablando del cine sonoro, bueno, poco nada tiene que ver con el tipo de cine que ahora hay. Es impresionante la capacidad. Ahora hay películas en 4K, ¿no? Sonido 5.1 hasta la 7.1. Y con la técnica que se puede reproducir cosas que parecen tan reales. Sigo. La reproducción técnica del sonido fue una empresa acometida a finales del siglo pasado. Quienes han tenido la experiencia de, digamos, 74, máximo 75, ¿no? En mi caso fue el 73, fines del 73 o principios del 74. Se acababa de salir al mercado The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no? Fue el primer disco que escuché de Pink Floyd.
Para mí, o sea, cuando yo lo escuché, a mí me parecía que estaba en otro planeta sideral, o sea, era tal mi, ¿cómo se llama? Mi impresión, así, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible esto? O sea, ese tipo de sonidos, ese tipo de música, ese tipo de cadencia, ese tipo de sonoridad, ese tipo de letra, ¿no? O sea, o sea, y me la pasé hace años. Y ojo, era un disquito, ¿no? Escuchado en un tocadiscos Telefunken, de los que hacía Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y su amplificación era a través de una radio, igual Telefunken, de industria alemana, ¿no? Era una radio, ¿no? Y, o sea, el sonido no era pues como ahora puede ser, era ese sonido que se podía escuchar en ese tipo de... Hasta el celular ahora tiene un sonido excelente. Pero en ese entonces, compañeros, entonces cuando yo leo estas cosas, trato de ubicarme ahí, en lo que siempre, ¿cómo se llama? Ah, reclama Heidegger. Nosotros hemos perdido la capacidad. Tipo de, hasta el celular ahora tiene un sonido excelente. Pero en ese entonces, compañeros, entonces cuando yo leo estas cosas, trato de ubicarme ahí, en lo que siempre, ¿cómo se llama? Reclama Heidegger. Nosotros hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Y es de las peores trampas, perder la capacidad de asombro. Porque cuando perdemos la capacidad de asombro, los detalles fundamentales gracias a los cuales podemos acceder a lo que sea el sentido de la vida, se nos pasan completamente desapercibidos, ¿no? Entonces, para que lo habitual, lo cotidiano, la habitualidad de la cotidianeidad no ciegue, porque les apuesto, compañeros, salgan de sus ciudades. No estoy diciendo días, estoy diciendo unas horas, y se van a encontrar todavía con esas dimensiones de la realidad en las cuales se pone en suspenso la habitualidad y podemos recuperar la capacidad de sorpresa gracias a las cuales es posible el conocimiento, ¿no? Todos estos esfuerzos convergentes hicieron previsible una situación que Paul Valéry caracteriza con la frase siguiente: igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas para servirnos. Ojo, nosotros antes íbamos por el agua, ¿no? Corriente eléctrica no había, gas peor, o sea que, bueno, en las garrafas de gas no había que ir. Bueno, pero ahora ya vienen nosotros, pues está todo aquí en la casa. Desde lejos y por medio de una manipulación casi imperceptible, que es cuando encendemos el enchufe de la luz. Es una manipulación casi imperceptible que nos hace perder la conciencia de lo que ello implica y o significa. Así estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandona. Poéticamente estaría diciendo lo siguiente: por la reproductibilidad técnica, digamos, capitalista en sentido estricto, se nos evade. Estamos en contacto con ella porque compramos, pues, ¿cómo se llama? Los cuadros esos. Yo llegué a México
el 88 y veía ahí, ¿no? En lugares vendiendo, inclusive ahí en el piso, grandes obras de arte, así afiches, reproducciones de grandes cuadros, que en Bolivia en ese entonces no lo sabía, ¿no? O sea, no está hablando, digamos, de lienzos, reproducciones de lienzos, sino afiches, ¿no? Y que pues ni eso uno podía tener, entonces compraba. Compré tantos que nunca pude ponerle marco a ninguno, o sea que siguen ahí arrumbados, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es la siguiente, que por ese tipo de disponibilidad de la reproductibilidad o de la reproducción de la obra de arte, y que ya no contiene lo que antes contenía, lo que estaba contenido en la obra de arte en un principio nos abandona. ¿Qué es lo que nos abandona? ¿No? Lo que nos abandona es esto que dice Marx, lo que está contenido en la